Muy buenos días con todos y todas, estimados funcionarios y gestores de las municipalidades provinciales y gobiernos regionales a nivel nacional. También tenemos como equipo de los asociados de la Red de Municipalidades Rurales y Urbanas de Perú, nuestro aliado Remurpe. A todos, muchísimas gracias por la paciencia en cuanto al reinicio. Esta es nuestra 7ª videoconferencia. Recordemos que a partir de mayo hemos iniciado todo un ciclo de videoconferencias en este proceso de trabajo intergubernamental del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, conjuntamente con ustedes, principales gestores de estas políticas y estrategias a nivel nacional. Y en este marco, seguimos con la prioridad, y en este caso nuestro invitado, que es Sutran, entidad muy importante y competente, que es parte del MTC, y tenemos para este tema las medidas preventivas en la fiscalización en las vías nacionales en el marco del estado de emergencias nacional. Si bien es cierto, recordemos que existen competencias a nivel nacional, que lo mide a nivel, en este caso, fiscalización Sutran, y también el diálogo con ustedes, que tienen bajo las competencias en las vías departamentales, los gobiernos regionales, y en las vías vecinales, las municipalidades. Entonces, a continuación, viene nuestro director de la Oficina de Articulación Intergubernamental, Daniel Natividad, quien nos va a dar la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, debido a que nuestro objetivo es brindar las medidas preventivas en transporte y tránsito terrestre en el marco del estado de emergencia y la fiscalización en el reinicio del transporte interprovincial. Un tema pendiente y con mucha expectativa para todo nuestro país. En esta oportunidad, el tema a tratar es las medidas preventivas en la fiscalización en las vías nacionales en el marco del estado de emergencia. Tendremos en esta oportunidad la presencia y el apoyo en la exposición del doctor Juan Pablo Garro, que es subgerente de normas de la Gerencia de Estudios y Normas, así como el apoyo de la doctora Francis Caballero Torres, quienes nos apoyarán y nos expondrán el tema de agenda del día de hoy. Gracias a todos los asistentes y bienvenidos a la presente cita. En principio, buenos días. Agradecer a la Oficina de Articulación Intergubernamental del MTC por la invitación a esta conferencia. En la conferencia vamos a desarrollar los siguientes temas. Primero, la delimitación del concepto de fiscalización en medidas preventivas. Tenemos una especie de marco conceptual bastante rápido. Los tipos de medidas preventivas según la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y lo que establece claramente los reglamentos, en este caso nacionales. La diferencia que existe entre las medidas preventivas y la medida provisional o cautelar. Este es un tema también muy importante. ¿Cuáles son, en este caso, las autoridades competentes para imponer las medidas preventivas? Los sujetos sobre los quienes recaen estas medidas, el estado de emergencia a efectos básicamente sobre el servicio de transporte y tránsito terrestre, y también vamos a ver la fiscalización en el reinicio de transporte interprovincial. Para la presente exposición me va a acompañar la doctora Francis Caballero, revisando y viendo algunos aspectos básicamente referidos al tema de la fiscalización en el reinicio de transporte interprovincial. Empecemos entonces. Veamos la delimitación del concepto de fiscalización en medidas preventivas. Bien, como ustedes saben perfectamente, el tubo de la LPAG, de la Ley de Procedimiento Administrativo, en una de sus últimas modificatorias, ha incorporado un capítulo correspondiente a la actividad de fiscalización. Y en este capítulo, puntualmente en el artículo 239, establece cuál es la definición legal de la fiscalización. Esta definición legal nos va a dar un poco el marco, no solamente las actividades, a las entidades que, digamos, realizan, en este caso, fiscalización en rutas nacionales o departamentales, sino también a nivel de gobiernos locales. Entonces, ¿qué es lo que establece esta definición legal? Es el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones y limitaciones exigibles a los administrados derivados de una norma legal o reglamentaria. En el caso particular, en lo que nos corresponde al sector transporte,
Básicamente, las obligaciones y las provisiones se desprenden de los reglamentos nacionales, de la ley y de los reglamentos nacionales. Y lo que incorpora además esta definición legal es el enfoque de cumplimiento normativo, de prevención de riesgo, de gestión de riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. Y estos enfoques que incorpora el tubo de la LPAG no es un enfoque menor, ¿no? Porque, digamos, frente a las alternativas, digamos, de punición, de coerción, que en este caso constituyen digamos, el procedimiento administrativo sancionador, vamos a llamarle PAS para efectos prácticos, frente a este enfoque coercitivo donde hay críticas respecto a la discrecionalidad con la que cuenta de repente la autoridad para poder establecer metodologías o establecer infracciones y sanciones, así como las multas, podría resultar cuestionable. Frente a este enfoque, digamos, tradicional, es que surge este enfoque en la promoción de determinadas mecanismos que establece el Estado para poder voluntariamente, a través de mecanismos de persuasión, de educación, de regulación responsiva, como lo denomina la norma, hacer que el administrado cumpla de manera voluntaria. Eso es por un lado. Y por otro lado, la gestión de riesgos, que tiene que ver básicamente con identificar que la actividad, en este caso particularmente de transporte, como todos sabemos, es una actividad de riesgo. Y en ese sentido, lo que tenemos que establecer todas las entidades de la administración pública, incluido, digamos, los gobiernos regionales y locales, ¿no? Es identificar qué actividades, con qué frecuencia, la probabilidad de riesgo frente al cual, digamos, vamos a realizar la fiscalización. No es lo mismo, claramente, identificar aquellas actividades que no constituirían un riesgo o una magnitud, digamos, de ocurrencia, una probabilidad de ocurrencia, frente a aquellos otros comportamientos que sí, digamos, se dan en la realidad. Entonces, este nuevo enfoque es muy importante y es precisamente lo que incorpora el tubo de la LPAG. Por otro lado, la medida preventiva, y como ya hemos mencionado, hay que tener bien en cuenta aquí que la actividad de transporte terrestre, cargas y mercancías y los servicios complementarios son actividades de riesgo. Si tenemos en cuenta eso, es importante señalar que la medida preventiva justamente lo que busca es, en este caso, reducir o eliminar esta situación de probabilidad que se pueda presentar. Entonces, una medida preventiva básicamente tiene ese objeto, que es reducir o eliminar un hecho, una situación potencial de riesgo o un peligro para los bienes jurídicos tutelados. La medida preventiva es, en todo caso, la materialización, la concretización de estas disposiciones específicas que emite la autoridad competente. ¿Y de qué bienes jurídicos tutelados estamos hablando? Estamos hablando de la salud, de la seguridad de manera directa, y de manera indirecta estamos hablando, por ejemplo, del medio ambiente. ¿De acuerdo? Ahora, existe una regla de supletoriedad respecto de la aplicación de las medidas preventivas, que es la que precisamente establece el tubo de la LPAG, contenida básicamente en el artículo 259, cuando habla de la caducidad del procedimiento administrativo y sancionador, que establece, digamos, ahí un plazo para que puedan, digamos, dejarse sin efecto, y posteriormente la autoridad o el órgano instructivo o sancionador puede también, en este caso, plantear o aplicar una medida preventiva. ¿Y cómo es entonces en el marco de transporte y tránsito terrestre? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? En este contexto, habiendo ya señalado de que estamos frente a una actividad de riesgo, se aplican o se interponen las medidas preventivas por parte de las autoridades competentes, ya vamos a ver más adelante cuáles son, en el marco de la actividad de fiscalización y en el procedimiento administrativo sancionador, para la prestación del servicio de transporte, dictándose medidas para reducir o eliminar un hecho o situación que representa un riesgo, como bien ya lo hemos señalado, ¿no? Que son, digamos, sobre la base de bienes jurídicos protegidos por la normativa de transporte y tránsito terrestre. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas disposiciones específicas que emiten las autoridades competentes en el marco de la actividad de fiscalización y del procedimiento administrativo sancionador? Básicamente, y como ya lo hemos mencionado, la seguridad y la salud de los usuarios, la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto.
Entonces, para ir un poco sintetizando las ideas y que queden claro, es que las medidas preventivas se pueden aplicar tanto en la actividad de fiscalización como en el propio procedimiento administrativo sancionador. Bien, veamos algunos ejemplos, ¿no? Para ir entrando poco a poco en los detalles, en los desagregados. En el marco de nuestras competencias, por ejemplo, la SUTRAN, digamos, aplica medidas preventivas referidas, por ejemplo, al impedimento, el inicio y la continuación del viaje. ¿En qué casos? ¿En qué supuestos? Por ejemplo, cuando los neumáticos no cumplen lo dispuesto con el Reglamento Nacional de Vehículos, o cuando no cuenta con las luces exigidas por el Reglamento Nacional de Vehículos, o alguna no funciona, por ejemplo. En estos casos específicos es que, digamos, se aplica esta medida preventiva. O también en el supuesto cuando el conductor carece de licencia de conducir o se encuentra retenida, suspendida o cancelada. Por otro lado, de manera ejemplo, el inspector aplica el internamiento preventivo, entre otros casos, cuando, por ejemplo, se presta el servicio de transporte sin contar con autorización, o cuando el vehículo, por ejemplo, no cuenta con habilitación vehicular o se encuentra suspendido. También los inspectores, por ejemplo, aplican esta medida de prevención, de retención de licencia de conducir, cuando, entre otros casos, digamos, se nieguen a entregar la información o documentación o por atentar contra la integridad física del inspector. Claramente también cuando se presta, en este caso, servicio de transporte sin contar con autorización. Entonces, de manera preliminar, estos son algunos de los supuestos mediante los cuales el inspector de la SUTRAN aplica algunas de las medidas preventivas que están claramente establecidas en la Ley General de Transporte y en los reglamentos, en este caso nacionales, que los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tipo de medidas preventivas son las que establece, en este caso, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y sus reglamentos nacionales? Por ejemplo, el Decreto Supremo 016-2009, ¿no? Que es el Reglamento Nacional de Tránsito, Código de Tránsito, y el Decreto Supremo 017-2009, que es el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. En el caso de la ley, ¿no? Se establecen algunas medidas preventivas que el inspector, digamos, puede aplicar. ¿Y cuáles son estas medidas preventivas? Vamos a ir viéndola cada una, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ley establece la retención de licencia de conducir, la retención del vehículo, el internamiento del vehículo, la remoción del vehículo, la clausura temporal del local, ¿no? La suspensión precautoria de la autorización, el tema de la suspensión de la habilitación vehicular, la interrupción del viaje, la paralización de la actividad. Hemos visto en qué casos, digamos, aplican este caso de medidas preventivas. Y por otro lado, también se establece el impedimento del administrado de solicitar la cancelación del título habilitante que se le otorgó. Específicamente, en tránsito, el Decreto Supremo 016-2009 establece las siguientes preventivas. La retención de licencia de conducir. Por ejemplo, ¿en qué caso se aplica, por ejemplo, la retención de licencia de conducir? Por ejemplo, en el código de infracción M8, que es la obligación de conducir en estado de ebriedad, y comprobado con el examen respectivo por negarse a sí mismo, que constituye una sanción grave, ¿no? Se puede no solamente retener la licencia de conducir, sino también retener el vehículo. Aquí lo que establece la disposición, el reglamento, es que hay una multa de 50% de la UIT, ¿no? Entonces, también establece, como hemos visto, la retención del vehículo, ¿no? Por otro lado, a manera de ejemplo, el código M13, que es transportar cargas o mercancías peligrosas sin observar las restricciones y obligaciones respecto a la circulación, está calificada como una infracción muy grave, con una multa de 24% de la OIT. Se aplica en este caso la retención del vehículo. También establece este decreto supremo, ¿no? Este decreto supremo, la remoción del vehículo y el internamiento del vehículo, ¿no?
¿En qué casos, por ejemplo, estaríamos hablando de remoción del vehículo? El reglamento establece el código M30, que es estacionar interrumpiendo el tránsito, por ejemplo. En estos casos constituye una infracción muy grave, ¿no? Aquí hay una multa de 12% y suspensión de licencia de conducir por 6 meses. En estos casos se puede aplicar como medida, en este caso preventiva, la remoción del vehículo y la retención de licencia de conducir. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso puntual del Decreto Supremo 017-2009, ¿no? En materia de transporte, establece una serie de medidas, un set, en este caso, de medidas preventivas. Está, por ejemplo, la interrupción del viaje, la retención del vehículo, la remoción del vehículo, ¿no? A manera de ejemplo, podemos citar que en el código de infracción, el Código General C1A, ¿no? Se establece respecto al artículo 19, que está referido a las condiciones técnicas básicas exigibles a los vehículos destinados al transporte terrestre, ¿no? Se puede aplicar en forma sucesiva ante su incumplimiento, claro está, la interrupción del viaje o la remoción del vehículo, ¿no? ¿Y qué es lo que establece este artículo 19, que es la obligación que, digamos, presuntamente habría incumplido, en este caso el administrado? Condiciones técnicas bases referidas a encontrarse en buen estado de funcionamiento, cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, o cumplir con las disposiciones contenidas en el presente reglamento. También se establece, por ejemplo, como en este decreto supremo, como medidas preventivas, la retención de la licencia de conducir, ¿no? O la suspensión precautoria del servicio. Asimismo, también se establece como medida preventiva la clausura temporal de la infraestructura complementaria terrestre, ¿no? Entonces aquí ya estamos en un contexto de servicios complementarios. En cuanto a las medidas administrativas, es importante tener claro que una medida preventiva tiene, digamos, una finalidad distinta respecto a las medidas cautelares o provisionales. Recordemos un poco aquí que las medidas cautelares, en este caso particular, tienen que tener, digamos, dos requisitos, ¿no? Uno es la denominada verosimilitud del derecho, que básicamente consiste en que no se tiene que, en este caso, requerir la existencia de la violación de un derecho, sino que quien evalúa en este caso es la administración correspondiente, ¿no? Y lo tiene como si fuera, digamos, como si fuera la apariencia del derecho invocado, por un lado, y por otro lado, digamos, frente al peligro y la demora, ¿no? Entonces, una medida cautelar se da en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, a diferencia de la medida preventiva, que se da, como ya bien lo hemos señalado, en la actividad de fiscalización y dentro del procedimiento administrativo sancionador. En cuanto a la finalidad, la medida preventiva lo que hace es, ya lo hemos señalado, frente a una actividad de riesgo, mitiga los riesgos o reduce, en este caso, la probabilidad de su ocurrencia. Y en cuanto a la medida cautelar, la finalidad es asegurar la eficacia y la resolución final. ¿Ok? En cuanto a las autoridades competentes, ¿no? Aquí es importante señalar cuáles son, en este caso particular, el ámbito, ¿no? De competencia que tienen, digamos, atribuidas por ley. En este caso estamos hablando de la Ley 2781, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que le establece respecto a cada una de las entidades, ¿no? En las distintas entidades de gobierno, sea nacional o subnacional. En el caso de los gobiernos regionales, ¿no? La competencia que le ha atribuido esta norma es básicamente en transporte. Estamos hablando aquí del servicio de personas, servicio regular y especial interprovincial dentro de una región. En cuanto a los gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades provinciales, municipalidades distritales, en materia de transporte tienen competencia para, en este caso, fiscalizar los servicios de transporte regular y especial urbano o interdistrital. En el caso de tránsito, estamos hablando de las provinciales,
¿no? Red vial vecinal o zona urbana. En el caso de las municipalidades provinciales, también tienen atribuidas por ley la verificación o la fiscalización del transporte de residuos, en este caso sólidos. Aquí hay una norma especial, ¿no? Que es el Decreto Legislativo 1278. En cuanto a la SUTRAN, tiene competencia, por su ley de creación, para fiscalizar el transporte de personas y mercancías de ámbito nacional e internacional. Y asimismo tiene competencia para fiscalizar el tránsito en la red vial nacional y departamental mediante el uso de medios electrónicos, computarizados u otros, ¿no? Aquí lo que podríamos mencionar como un medio, nosotros estamos aplicando en este caso particular ya la fiscalización electrónica realizada en este caso a través del Centro de Gestión y Monitoreo. Y por otro lado, también, digamos, venimos utilizando el Fiscamóvil, ¿no? El Fiscamóvil, que es un aplicativo informático que básicamente lo que hace es recoger la información de las acciones de fiscalización de campo. Y, digamos, y a través de este aplicativo, informático, se generan, por ejemplo, las actas de verificación o las actas de constancia de visita. En cuanto a la PNP, tiene competencia para, en este caso, fiscalizar el tránsito y realiza adicionalmente, en virtud de este decreto legislativo 1216, el transporte de fiscalización subsidiaria. Ahora, ¿a quiénes se imponen las medidas preventivas? En materia de tránsito, ¿no? Aquí lo hemos desagregado en dos grandes materias, en tránsito y transporte. En materia de tránsito, se aplican las medidas preventivas a los conductores y a los propietarios. Y en materia de transporte, se aplican las medidas preventivas que establece la ley y los reglamentos nacionales al transportista, a los conductores o al operador de infraestructura complementaria. Ahora bien, entrando ya un poco en el estado de emergencia, vamos a ver cuáles son los efectos que contienen, digamos, estas disposiciones, básicamente los decretos supremos que han salido en este contexto de pandemia, sobre el servicio de transporte y tránsito terrestre. Y aquí estamos hablando de básicamente un conjunto de disposiciones, ¿no? El Decreto Supremo 044-2020, ¿no? Publicado el 15 de marzo, y el Decreto Supremo 094-2020 PCM. En la primera disposición, la 044-2020, lo que se estableció es que el transporte interprovincial de pasajeros durante este periodo de emergencia estaría suspendido, ¿no? Hay una suspensión de estos servicios. ¿En qué aspectos, ¿no? En los servicios en medios terrestres, aéreo y fluvial, ¿no? Y esta medida, como lo estableció el propio dispositivo legal, entró en vigencia, digamos, desde las 11 horas del día lunes 16 de marzo, ¿no? Sin embargo, esta disposición dejó a salvo el transporte de carga y mercancía y transporte aéreo especial, ¿no? Este tipo de transporte no se encuentra comprendido de esta suspensión, con lo cual este tipo de transporte, digamos, operaba, digamos, sin mayor restricción. Posteriormente, el DS 094-2020, ¿no? Prohibía también, ¿no? la línea que el dispositivo anterior, el transporte interprovincial de pasajeros, ¿no? Sin embargo, digamos, planteaba una salvedad, una excepción, que es el traslado humanitario interprovincial regulado por normas especiales de la materia, ¿no? Sobre este aspecto, sobre este transporte interprovincial, como lo vamos a señalar más adelante, ¿no? Es que SUTRAN ha venido ejerciendo, digamos, su labor de fiscalización. Posteriormente, el Decreto Supremo 068-2020, ¿no? Que tiene una disposición respecto al traslado humanitario, establecía como excepción a la suspensión del servicio de transporte terrestre en los términos siguientes, que se autorizaba, ¿no? Este tipo de transporte interprovincial solamente, digamos, por razones, en este caso, humanitarias, ¿no?
y básicamente previa coordinación con el gobierno regional, ¿no? Lo que establecía además que el transporte interprovincial de pasajeros por medio terrestre, aéreo y no comercial que se encuentren fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual a consecuencia de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social. Adicionalmente, se estableció en este periodo de pandemia, ¿no?, dentro del marco del estado de emergencia, que se podían hacer uso de los vehículos particulares únicamente para el desarrollo de actividades permitidas durante el estado de emergencia. Y para estos efectos, ¿no?, la disposición estableció un pase especial. En cuanto al ámbito de competencia y la fiscalización durante el estado de emergencia, ¿no?, como lo hemos señalado, el SUTRAN realizaba la fiscalización en el ámbito nacional y en materia de transporte y en materia de tránsito terrestre respecto a la circulación de vehículos en la red nacional y departamental. En esta lámina le voy a ceder la posta a la doctora Francis para que nos pueda, digamos, detallar un poco más estos aspectos. En un estado normal, sin encontrarnos en un estado de emergencia, la SUTRAN tiene competencia para fiscalizar servicios de transporte, infraestructura complementaria, el control de pesos y medidas y el tránsito terrestre. Y en el tránsito terrestre no solo se fiscaliza el tránsito de los vehículos, sino también la ubicación de los anuncios publicitarios. Pero bajo el contexto de un estado de emergencia, como ya explicó el doctor Juan Pablo, únicamente nos hemos centrado en fiscalizar la prestación del servicio de transporte terrestre, en estricto el transporte humanitario, y la prestación del servicio de transporte informal. Y en el caso de tránsito, como es nuestra competencia, nosotros fiscalizamos a través de medios electrónicos o a través de la Policía Nacional del Perú. Y durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú ha seguido desglosando, ha seguido llevando a cabo sus competencias, sus funciones, y todas esas actas levantadas en la red vial nacional han sido remitidas a la SUTRAN para su posterior incoación del procedimiento administrativo sancionador. Y hemos seguido fiscalizando a través de los medios electrónicos, que nosotros tenemos un centro de gestión y monitoreo, el mismo que nos facilita poder fiscalizar el traslado de los vehículos, su tránsito durante toda la red vial nacional, si exceden. Doctor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como ya les venía avisorando desde el PPT anterior, la SUTRAN fiscalizó en el estado de emergencia en dos ámbitos, en transporte y en tránsito. En transporte fiscalizamos con mayor amplitud la infracción F8 de la tabla de infracciones y sanciones del RENARP. En el caso de la infracción F1, que es la prestación del servicio de transporte informal, verificábamos que no se encuentran prestando el servicio de transporte vehículos que no cuentan con habilitación. Y en el caso de los vehículos que cuentan con habilitación, verificábamos que estos no presten el servicio si es que no tienen autorización para realizar el traslado humanitario. Si encontrábamos, por ejemplo, en el primer caso, vehículos que realizaban la prestación del servicio de transporte terrestre sin contar con autorización, estábamos frente a la infracción tipificada con código F1, que tenía una multa de T, y la medida preventiva procedía con la retención de la licencia de conducir o el internamiento de vehículo. En el caso de la SUTRAN, gracias a la modificación realizada en el año 2018 al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, nosotros, si no tenemos un depósito vehicular disponible para poder internar el vehículo, podemos retener la placa, que es una modalidad de aplicación del internamiento del vehículo. En el caso de la infracción al transportista, que es el F8, que tiene como medida preventiva la remoción del vehículo, se da, por ejemplo, cuando se incumplen disposiciones de la autoridad competente y se realiza la prestación del servicio de transporte terrestre sin observar las mismas. Como tenemos conocimiento, durante el estado de emergencia, la regla general era la suspensión de la prestación del servicio de transporte terrestre de personas.
Pero hay una excepción que se dio gracias al Decreto Supremo 068-2020 PCM, que permitía el traslado humanitario. Pero para realizar el traslado humanitario se deberían cumplir ciertos requisitos. Primero, que el gobierno regional así lo requiera, y segundo, que contrate con una determinada empresa para realizar esa función. Nosotros verificábamos que si se encuentran los vehículos realizando el transporte de personas de ámbito interprovincial, estos básicamente tengan la autorización para realizar el transporte humanitario o el traslado humanitario, y en su defecto procedíamos a imponer la infracción F8 con medida preventiva de remoción de vehículo. En tránsito. A ver, es importante delimitar bien nuestra función en tránsito. Si bien es cierto, nosotros tenemos dos medios para realizar la fiscalización de tránsito, y es a través de la Policía Nacional del Perú o a través de medios electrónicos. ¿Qué significa? Que ningún inspector de la SUTRAN va a salir en la red vial nacional a fiscalizar tránsito. Ojo, los inspectores de la SUTRAN, cuando salen a la red vial nacional o cuando salen a cualquier vía, se dedican a fiscalizar la prestación del servicio de transporte terrestre. Es decir, vamos a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones en el marco del Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Y en el caso de tránsito, nosotros jamás vamos a salir con los inspectores a verificar en la red vial nacional. Nosotros vamos a fiscalizar únicamente utilizando medios electrónicos o computarizados. En ese sentido, nosotros hemos infraccionado el M41 no con nuestra intervención directa, porque nosotros no podemos salir a campo, sino a través de la Policía Nacional del Perú, que es la autoridad competente para intervenir en campo en la red vial nacional. La siguiente infracción. Ya. Los ejemplos. Bueno, cuando ya les estaba explicando las infracciones, ya estaba compartiendo con ustedes los ejemplos. En transporte hay simplemente dos, F1 y F8. En el caso de F1, cuando se realiza la prestación del servicio de transporte terrestre sin contar con la autorización correspondiente. Y en el caso del F8 es que aún yo siendo una empresa autorizada para prestar el servicio de transporte terrestre y aún yo tenga la habilitación de mi vehículo, durante el estado de emergencia no haya tenido mi autorización o no me hayan habilitado para yo desarrollar el transporte humanitario. Entonces, en ese caso también se me infraccionaba por F8. Y en el caso de tránsito, por ejemplo, cuando circulan vehículos particulares sin contar con el permiso correspondiente. Entonces, si yo identificaba un vehículo en la red vial nacional, lo intervenía y no contaba con el permiso correspondiente, la Policía Nacional de Perú procedía a levantar la papeleta y lo remitía a la SUTRAN. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora es muy importante señalar un efecto en el tránsito sobre la cuarentena focalizada. Como se les mencionó en el primer momento, la regla general era que ningún vehículo podría circular. Y si circulaba era con el permiso correspondiente del Ministerio del Interior. Pero ¿qué cambio se obtuvo a partir del 1 de julio del 2020, desde que se emitió el Decreto Supremo 016-2020 PCM, que habilitó una llamada cuarentena focalizada? Básicamente que las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, los vehículos particulares continuaban con el de trasladarse o de circular libremente y requerían para ello el pase vehicular. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas o cuando la Policía Nacional del Perú intervenía y fiscalizaba las reglas de tránsito, primero corroboraban si es que contaba con el pase vehicular. Y si no contaba con el pase vehicular, infraccionaban con el M41 correspondiente en el caso del RETRAN. ¿Y qué pasa con las demás regiones? ¿Cuál es el efecto de las demás regiones? Por ejemplo, Lima, La Libertad,
Piura, Tumbes, Tacna, etcétera. Bueno, de ellos ya se levantó la cuarentena y por ende ya no tienen restricciones de circulación, por lo que ya no se requiere pase vehicular. Pero la Policía Nacional del Perú puede intervenir a estos vehículos en el estado de... Efectivamente, porque tienen que fiscalizar el cumplimiento de las Reglamento de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo 016-2009 MTC. Es decir, si bien es cierto, ya no podrán infraccionar en el M41, pero podrán realizar otro tipo de verificación de conducir, cuenta con su SOAT, si cuenta con su CITB, etc. Pero el M41 sigue vigente durante el toque de queda obligatorio. ¿Cuáles van a ser las reglas a utilizar en la parte de la reanudación del servicio de transporte terrestre? Después del decreto supremo que levanta la cuarentena, recientemente, hace 2 días, se publicó el decreto supremo número 117-2020 PCM. ¿Y qué es lo importante o qué aprueba este decreto supremo? Este decreto supremo aprueba la tercera etapa o la tercera fase de la reactivación económica. ¿Y qué impacto tiene en el servicio de transporte terrestre? Bueno, desde la vigencia de este decreto supremo se aprobó o se autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que puede aprobar o puede habilitar los lineamientos generales para que se pueda realizar la prestación del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional, regional e interprovincial. Entonces, para que se puedan reanudar la tercera fase, no es que desde la publicación del decreto supremo que se dio hace 2 días, las empresas del servicio de transporte terrestre de personas ya están habilitadas para traer al chofer, ubicarlo en el vehículo y salir a prestar el servicio de transporte. No. Lo que aprobó este decreto supremo es que autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, previa opinión favorable del Ministerio de Salud, ojo, o sea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones saca su proyecto de lineamiento, remite al Ministerio de Salud y con opinión favorable, es decir, que el Ministerio de Salud le da el ok, recién el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede publicar los lineamientos. Y después de los lineamientos y obedeciendo el contenido de los mismos, recién las empresas de transporte podrán reanudar sus actividades. Es decir, si ahorita ustedes encuentran un vehículo que está realizando el transporte interprovincial de personas y no es un traslado humanitario, bueno, básicamente todavía no está autorizado, porque si bien es cierto, ya se aprobó la reanudación de las actividades, pero le ha dado una carga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es emitir los lineamientos. Y mientras no se aprueben los lineamientos, mientras no se emiten los lineamientos, ninguna empresa de transporte puede salir a prestar sus servicios, ¿no? Me estoy refiriendo a las empresas de transporte de ámbito nacional, es decir, las interprovinciales de región a región. Entonces, para reanudar las actividades de las empresas que prestan este servicio de transporte, se tendrán que observar 2 disposiciones importantes. Primero, que son los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que a la fecha aún no han sido publicados, que están pendientes de publicación. Y segundo, Reglamento Nacional de Administración de Transportes y normas complementarias. Ojo, me estoy refiriendo en estricto a la prestación del servicio de transporte, porque en tránsito obviamente tienen que observar el reglamento de tránsito, pero en esta oportunidad, para la prestación del servicio de transporte, ¿qué normas deben observar? Bueno, los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones referidos a la reanudación de actividades y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y normas complementarias. ¿Dónde están las obligaciones del transportista? ¿Dónde están las obligaciones de las infraestructuras complementarias? Entre otros, porque también las infraestructuras complementarias, en razón al Decreto Supremo 117-2020 PCM, ingresan a la tercera fase de la reanudación económica. ¿Y qué son las infraestructuras complementarias para la prestación del servicio de transporte terrestre? Los comúnmente o coloquialmente denominados terminales terrestres.